a ti el alfa y Una feliz semana o un feliz sábado. Bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios a través de la Escuela Sabática. Continuamos estudiando acerca de las maravillosas profecías del libro de Isaías. Y nuevamente volvemos a retomar el tema de Emmanuel en el capítulo 7. Y en versículo 14 encontramos dos aspectos interesantes. En primer lugar, nos dice: por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí hay dos aspectos importantes. Esta señal iba a venir de Dios, como ya vimos, pero se habla de una virgen que va a concebir y que va a dar a luz un hijo al cual le van a llamar Emmanuel. Ahora, ¿quién es esa virgen? ¿O qué tipo de virgen es? Bueno, hay muchas discrepancias en cuanto a que si esta virgen que iba a concebir era una virgen en la misma condición de la misma Virgen María, que era una virgen que concibió sin haber conocido un varón, de acuerdo a lo que encontramos en Lucas capítulo 1, versículos 34 y 35. En otras palabras, María quedó encinta, quedó embarazada, siendo virgen, sin haber conocido un varón. Pero ¿qué en cuanto a esta virgen que se menciona aquí en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14? Bueno, vamos a encontrar que en el hebreo aparecen tres palabras que se utilizan para describir a mujeres jóvenes o a una mujer virgen. Y una de ellas es el término nará, que significa una joven, una mujer joven, y no necesariamente se puede referir a una virgen. La segunda es la palabra betulá. Esta palabra betulá aparece alrededor de 50 veces en el Antiguo Testamento. Y esta palabra es una palabra que siempre se refiere a una mujer virgen que no ha conocido varón. Por lo tanto, betulá es una referencia directa y clara a una mujer virgen que no ha conocido varón. Y la otra palabra es alma. Alma se refiere a una mujer joven, pero no necesariamente, aunque generalmente se refiere a mujeres jóvenes no casadas, no necesariamente a una mujer que nunca ha tenido una relación sexual. Ahora, ¿cuál es el término que se utiliza en Isaías capítulo 7, versículo 14, cuando se habla de la Virgen? Bueno, el término que se utiliza no es nará, que se refiere a una mujer joven, no es betulá, que se refiere específicamente a una mujer virgen que nunca ha conocido a un varón, sino es el término alma, que se refiere generalmente también a personas jóvenes no casadas, pero se puede referir también a una mujer joven que ha tenido una relación sexual. Y ¿por qué Isaías utiliza el término alma? ¿Y por qué no utiliza el término betulá? Bueno, si Isaías se hubiese querido referir a una mujer joven que iba a concebir sin haber conocido a un varón, indudablemente se hubiese referido a una betulá, o hubiese utilizado la palabra betulá, que quiere decir una mujer virgen sin conocer varón va a concebir, pero no utiliza la palabra betulá. Por lo tanto, no podemos decir que esta virgen de la cual se está hablando en Isaías iba a tener un embarazo como el de María siendo virgen, porque Isaías utiliza la palabra alma, y aunque esta palabra alma, ya dijimos, se refiere generalmente a mujeres jóvenes no casadas,
También se puede referir a una mujer joven o a una doncella que ha tenido una relación sexual. Y eso lo encontramos aquí en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 19. Dice, hablando acerca de las cosas que me son ocultas. 3 cosas, dice el versículo 18, me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro de la culebra sobre la peña, no se puede ver. El rastro de la nave en medio del mar. Y el rastro del hombre en una doncella. Es que utiliza la palabra alma. Quiere decir que aquí la palabra alma se refiere a una doncella que, aunque es considerada una doncella, ya tuvo una relación sexual. Ahora, la palabra alma se utiliza 7 veces en el Antiguo Testamento. Y de esas 7 veces, en 6 pasajes, siempre se traduce como doncella. Solamente la Reina Valera en Isaías 7:14 la traduce como virgen. Por lo tanto, podemos decir que la traducción ahí no es consistente. Realmente la traducción de Isaías debería de decir, he aquí que la doncella concebirá y va a tener un hijo al cual van a llamar Emmanuel. Por lo tanto, podemos concluir que la referencia que encontramos en Isaías sobre la mujer virgen debe ser más bien una referencia a una doncella que va a quedar encinta, y no a una mujer virgen que no ha conocido varón y que tendría que quedar encinta milagrosamente, como en el caso de María. Ahora, por otro lado tenemos a Emmanuel. Y la semana pasada hablamos acerca de no se ha podido identificar exactamente a este personaje de Emmanuel en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Acaz, y del cual se dice en Isaías capítulo 7, versículo 15 en adelante, que antes de que este niño cumpliera los 12 años de edad, tenía que ser destruida la tierra de Siria y la tierra de Israel. Ahora, ya vimos que la tierra de Siria, su capital Damasco, fue destruida alrededor del año 732 a.C. Y la tierra de Israel, con su capital en Samaria, fue destruida en el año 722 a.C. Ahora, no dice el texto que antes que tuviera 12 años, pero ya leímos que antes que sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, lo cual nos lleva al hecho de que los niños judíos, antes de cumplir los 12 años, cuando cumplían los 12 años ya eran considerados como responsables de lo bueno y de lo malo, llamados hijos de Dios o hijos de la ley. Por lo tanto, ¿quién podría haber sido este niño Emmanuel? Y vamos a discutir un poquito sobre las posibilidades. Algunos lo han relacionado con uno de los hijos de Isaías, como el posible Emmanuel. Ahora, si nosotros consideramos a uno de los hijos de Isaías, bueno, vamos a ver en el capítulo 7, versículo 3, donde está el primer hijo de Isaías. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo. Bueno, el primer hijo que se menciona aquí de Isaías es Sear-Jasub, que significa un remanente volverá. Ahora, no puede ser Sear-Jasub Emmanuel, porque para entonces apenas se iba a dar la señal del nacimiento de Emmanuel. Ahora, el segundo hijo de Isaías aparece aquí en el capítulo 8, versículo 3. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío o Madre mía,
será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Bueno, aquí tenemos al segundo hijo de Isaías, Maher Salal Basaz. Este segundo Hasbaz, este segundo hijo de Isaías, que significa que el despojo o la presa se precipita o el despojo se apresura. Algunos creen que podría haber sido Emanuel, pero vamos a ver lo siguiente. Lo que Dios le dice aquí es que antes que este niño sepa decir Padre mío o Madre mía, ya la tierra de Asiria iba a ser destruida. Y también se iban a tomar despojos, el rey de Asiria, la tierra de Siria iba a ser destruida por los asirios, y también el rey de Asiria iba a tomar despojos del país de Israel. Ahora, cuando un niño dice generalmente Padre mío o Madre mía, bueno, se considera que cuando un niño cumple un año de edad o a los 12 meses, ya comienza a decir Padre mío o Madre mía o papá o mamá. Pero si consideramos esta profecía, entonces quiere decir que antes que este segundo hijo de Isaías tuviese un año de edad, ya la tierra debía haber sido destruida. Por lo tanto, podemos decir que en el 732, entonces, este segundo hijo de Isaías estaría cumpliendo más o menos un año de edad. Para entonces, Emanuel ya tendría alrededor de 2 años de edad, porque Emanuel tendría que nacer un poco antes que este hijo de Isaías. Lo cual significa que este hijo de Isaías tampoco puede ser Emanuel. ¿Por qué? Porque Emanuel era por lo menos un año mayor que este segundo hijo de Isaías. Por lo tanto, podemos decir, no concuerda el Emanuel con ninguno de los hijos de Isaías. La segunda opción es que sea un hijo de Acaz, del rey Acaz. Ahora, el único hijo de Acaz que se menciona por nombre es Ezequías, el rey Ezequías, quien llegó a ser después de que Acaz fue depuesto como rey. Ahora, puede ser Ezequías el Emanuel, como algunos lo han presentado. Bueno, podemos decir que cronológicamente no puede ser. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos acerca de Ezequías, encontramos que cuando Ezequías comenzó a reinar, que fue alrededor del año 727 a.C., Ezequías ya tenía 25 años. Sin embargo, para entonces Emanuel sería un niño que tendría aproximadamente 6 años. Así que la edad de Ezequías de 26 años, cuando comenzó a 25 años cuando comenzó a reinar, y la edad de Emanuel, que sería de aproximadamente 6 años cuando Ezequías comenzó a reinar en 727, tampoco coincide. Ahora, Acaz también tuvo otro hijo, y eso lo encontramos allí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 3, donde dice que Acaz cometió abominaciones, y que en esas abominaciones él hizo pasar a su hijo por fuego. Por lo tanto, significa que hay un hijo de Acaz que fue ofrecido a Moloch, que él lo pasó por fuego. No se da el nombre de ese hijo, simplemente se dice que fue su hijo. Tampoco se dice en qué momento fue ofrecido, no se dice cuándo nació. Por lo tanto, decir que existiera esa posibilidad sería especular sobre una posibilidad. Por lo tanto,
después de haber visto estos dos aspectos, podemos concluir lo siguiente. En primer lugar, la Virgen a la que se refiere Isaías debe ser traducida más bien como la doncella, y no una virgen que no ha conocido varón y que va a quedar encinta, sino a una doncella que está en edad de dar hijos y que pudo haber tenido relación sexual y que va a dar a luz un hijo. En segundo lugar, todavía no hay luz sobre quién fue ese niño Emanuel, que cuando fuera destruida la ciudad de Samaria o el país de Israel, todavía no cumpliría exactamente los 12 años de edad, tendría aproximadamente 11 años de edad. Ahora, en el capítulo 8 también se vuelve a mencionar nuevamente a Emanuel, y es en relación a la invasión de los asirios. Y aquí vemos que Emanuel aparece en referencia tanto de la invasión asiria contra Siria, contra Israel, pero también aparece en relación a la invasión asiria contra Judá, lo cual ocurrió en el tiempo del rey Ezequías, cuando Sennacherib vino a tratar de conquistar Jerusalén y conquistó algunas ciudades de Judá. Eso lo encontramos registrado en Isaías capítulo 36 y capítulo 37, pero fue el rey Sennacherib. Así que, hablando de los reyes asirios, vemos que el rey que destruyó el país de Siria y su capital Damasco fue el rey Tiglat-Pileser III de Asiria. Pero el rey que destruyó la ciudad de Samaria y al país de Israel fue el rey Salmanasar V de Asiria. Sin embargo, encontramos que el rey que quiso conquistar la tierra de Judá en el tiempo ya del rey Ezequías fue el siguiente rey que se menciona aquí en la escritura, y que es el rey Sennacherib, que era hijo de Sargón II. Así que encontramos nosotros que cuando se habla del rey de Asiria, no se habla de un rey específico, sino se habla en forma genérica de los reyes de Asiria. Tiglat-Pileser III, que fue el rey que conquistó y llevó los cautivos que conquistó Siria y llevó muchos cautivos y destruyó la ciudad de Damasco. El rey Salmanasar V, que fue el rey que destruyó la ciudad de Samaria y el país de Israel, aunque en los anales asirios se lo atribuye Sargón II, que fue el rey que siguió a Salmanasar V, pero el rey que también quiso conquistar y ahora ya Judá, que era el país que Dios estaba protegiendo, que era la promesa de Isaías, fue el rey Sennacherib. Ahora, en ese contexto encontramos ahora Isaías capítulo 8, versículo 6, donde Dios le habla otra vez al profeta Isaías y le dice: por cuánto desechó este pueblo las aguas de Siloé. Bueno, las aguas representan la palabra de Dios, o las palabras de Dios a través del profeta. Y Siloé, sabemos que había un estanque que estaba allí dentro de Jerusalén, que era el estanque de Siloé, y por lo tanto Siloé representa a una fuente que proviene de Dios. Así que al rechazar las aguas de Siloé, Dios dice, bueno, ellos me están rechazando a mí a través del profeta Isaías. Y en lugar de las aguas de Siloé, dice que corren mansamente, se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de río, impetuosas y muchas, esto es, el rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos
y pasará sobre todas sus riberas. Así que Dios aquí compara a las aguas de Siloé, que está en Jerusalén, con las aguas de los ríos impetuosos de Asiria. Indudablemente refiriéndose al Tigris y tal vez en forma más específica al Éufrates, que eran ríos grandes que cuando crecían se volvían impetuosos. Ahora, algunas veces los cristianos somos más atraídos hacia lo impetuoso, hacia los ríos que aparentemente son grandes y que dan más seguridad. Y dejamos de confiar, como dice el Señor, en las aguas mansas, las aguas tranquilas. ¿Por qué? Porque las aguas mansas, las aguas tranquilas, son aguas donde se requiere que nosotros podamos ejercer nuestra fe. Y es lo que Dios le estaba diciendo al rey Acaz. Tú debes de ejercer fe en Dios. Aunque aparentemente Dios no obra de una manera tan impetuosa como a veces lo hacen los gobernantes humanos, Dios nos dice que podemos aprender a confiar y estar seguros en las aguas mansas que Él nos ofrece. Ahora, el rey Acaz desechó a Dios, como ya vimos. Y el rey Acaz, en lugar de pedir ayuda a Dios, fue y sobornó al rey Tiglat-Pileser III de Asiria. Fue y tomó el dinero de la casa de Dios, del templo de Dios, y se lo ofreció a este rey pagano con tal de que lo protegiera contra el rey de Asiria. Y aparentemente funcionó. ¿Por qué? Porque el rey de Asiria, Tiglat-Pileser III, vino y mató a Resín, rey de Siria, y destruyó la ciudad de Damasco. Así que acá podría haber pensado, bueno, funcionó bien mi plan de consultar al rey de Asiria. Sin embargo, las cosas que aparentemente, o a primera vista, o al principio, son buenas, pero que no provienen de Dios, no siempre van a tener un buen fin. Y al final, la decisión de Acaz tuvo un mal fin. ¿Por qué? Porque su tierra, la tierra de Israel, fue también destruida por el rey de Asiria en el tiempo de Oseas, el último rey de Israel. Así que lo que él estaba procurando, lo que él estaba temiendo, finalmente ocurrió por no querer confiar en Dios. El mismo rey de Asiria, en este caso, ya no Tiglat Pileser III, sino Salmanasar V vino y destruyó su tierra. Así que funcionó realmente el plan. Bueno, al principio aparentemente funcionó, pero finalmente la mala decisión lo llevó también a la ruina. Ahora, aquí en Isaías se habla no solamente de la simpatía que tuvo Israel por el rey de Asiria, sino también se habla en el versículo 8 que el mismo rey de Asiria dice: y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de la tierra, oh Emmanuel. Por lo tanto, cuando Dios le habla a su pueblo, Dios le habla también a la nación de Judá. ¿Por qué? Porque a menudo era una tentación, cuando había peligro, ir y pedir ayuda a otros reyes, ya sea el rey de Egipto, que era uno de los reyes poderosos, o al rey de Asiria, que en ese tiempo era la nación que conquistaba el mundo. Y Dios le dice, también, por el hecho de que ustedes se inclinan a pagar a otros reyes, a sobornar a otros reyes para recibir ayuda en lugar de confiar en Dios, también el rey de Asiria va a entrar a la tierra de Judá. Y esto lo vemos en el tiempo de Ezequías. Ezequías inclusive pagó también tributo al rey Senaquerib para que no destruyera, pero finalmente Senaquerib, a pesar del tributo que recibió, vino y trató de destruir Jerusalén. Milagrosamente Dios también lo salvó. ¿Por qué? Porque aunque nosotros nos equivoquemos, Dios nos da la oportunidad de que nosotros
enmendemos nuestro camino y podamos confiar nuevamente en Dios. Acaz nunca lo hizo, Ezequías aprendió la lección y finalmente Dios lo liberó. Pero esto nos muestra que la profundidad, el significado de este nombre Emmanuel es un mensaje que debe llegar hasta nuestros días y que debe llegarme a mí como persona y a ti también como persona. Dios es un Dios que siempre se va a presentar ante nosotros como Emmanuel. ¿Qué significa? A pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de nuestra rebelión, Dios promete estar con nosotros si nosotros decidimos tener fe, tener confianza en Dios. Y si no tenemos confianza en Dios y confiamos en otras personas, otros poderes, otros recursos fuera de Dios, a lo mejor nos puede funcionar momentáneamente como Acaz. Pero finalmente, nada de esto nos puede dar la seguridad que nosotros podemos tener cuando nosotros confiamos siempre en Dios. Por lo tanto, aun si nos hemos equivocado, aun si nos hemos rebelado, aún estamos a tiempo para poder invocar a Emmanuel, para poder decir, yo quiero que Dios esté conmigo. El Dios mismo es Emmanuel, que significa Dios está con nosotros.